Bueno, hoy vamos a ver la conferencia número 36, Meditación con koanis. Entonces, pues esta conferencia, o mejor esta práctica, es muy importante la que vamos a ver hoy, porque nos va a permitir ir más allá, poder penetrar en esa sexta y séptima dimensión. Entonces, pues, bien es sabido que la meditación es el pan del sabio, porque por medio de la meditación, pues nos vamos a hacer más sabios, vamos a lograr experimentar más inteligencia, más amor, más sabiduría. Entonces, eh, si la persona o si las personas no aprendemos a meditar, no se nos va a facilitar o a hacer posible la disolución del yo, ¿sí? Entonces, aprender a meditar es como algo obligatorio que todos debemos aprender a hacer, sí o sí, para poder hacer ese despertar de conciencia. Y como dije, pues poder ir a experimentar esa sexta y esa séptima dimensión. Entonces, de allí vamos a poder traer más información para poder comprender mejor al yo psicológico, ¿sí? Y asimismo, pues poderlo desintegrar más fácilmente, tener más recursos, más herramientas, ¿sí? Y pues una vez que ya logremos esta meditación con koanis, poder experimentar esta meditación, pues entonces poder cada vez ir más, con más frecuencia a estos mundos. Entonces, pues existen muchos tipos de meditación, ¿sí? De meditaciones contemplativas, pero a nosotros no nos sirve este tipo de meditación. Este tipo de meditaciones, pues lo que busca es distraernos, mantenernos entretenidos y pues como andar ahí como por las ramas del verdadero trabajo que realmente tenemos que hacer. También este tipo de meditaciones contemplativas busca consentir al yo, busca evadirlo o, como dije, trabajarlo por los laditos, ¿sí? Y nosotros lo que realmente buscamos es revolucionarnos, ¿sí? Una meditación más trascendental que nos permita hacer cambios conscientes en cada uno de nosotros. Entonces, que nos permita ir a comprender mejor el defecto, ¿sí? Para poder desintegrarlo y, como dije, pues extraerle toda la sabiduría que tiene atrapada. Entonces, pues esto lo vamos a, a lograr por medio de las diferentes prácticas que aquí se enseñan y hoy con esta meditación de koanis, esta meditación es muy bonita porque es una meditación ya a otro nivel. Entonces, nos va a permitir volvernos personas poco a poco, en la medida que vamos logrando la comprensión. Entonces, ir volviéndonos personas más dulces, más tranquilas, más tolerantes, más respetuosas, ir logrando esa paz interior que todos buscamos, ¿sí? Y que estos estados eh, se vuelvan más prolongados en nosotros, en nuestro interior. Y pues todo esto se va logrando con este trabajo. Entonces, ¿por qué esta meditación con koanis es tan importante? Porque nos va a meter de una manera más directa y profunda a conocer más el yo psicológico, ¿sí? Poder extraerle toda la comprensión, la sabiduría y conocer las causas. Entonces, con este tipo de meditación también lo que se busca principalmente es aquietar la mente. Durante el día, todos poseemos una turbulencia, o sea, nuestra mente está durante todo el día
con demasiados pensamientos, recuerdos, planes, futurizaciones, tenemos como un avispero, nuestra mente está muy loca durante todo el día, entonces con estas meditaciones también lo que buscamos es aquietar la mente, ¿sí? Porque nuestra mente vive muy distraída, muy inquieta y todo esto pues nos impide la concentración y para poder realizar esta meditación con koanis pues necesitamos tener buena disposición, tener buen ánimo, ¿sí? Entonces necesitamos, ¿sí? Este poder de la concentración para poder ir a realizar esta práctica porque la concentración nos va a dar la energía, ¿sí? El buen ánimo que se requiere, que se necesita para este tipo de meditación, por lo que es una meditación muy profunda, ¿sí? Entonces, una vez que logremos acceder a esta sexta y séptima dimensión, entonces vamos a poder ir a penetrar en ese mundo causal, que fue donde se originaron las causas, los efectos del yo. Entonces, vamos a poder ir a mirar todo lo que generó nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras omisiones, ¿sí? Entonces, cómo se generaron las recurrencias del yo, cómo repercute, ¿sí? A corto y a corto y a largo plazo, perdón, la acción y reacción de cada defecto, ¿sí? Entonces, pues, por eso es tan importante aprender a meditar. Sí, es muy necesario para poder avanzar, para poder aprender a ser más revolucionarios. Entonces, pues asimismo en esta medida vamos a tomar responsabilidad, a irnos saliendo de todo ese victimismo, de siempre estarle echando la culpa a otros de todo lo que nos sucede, ¿sí? Porque ya vamos a conocer de una forma más directa, ¿sí? A comprobar con una fe consciente, comprobando por nosotros mismos que fueron nuestros defectos que están en cada uno de nosotros los que originaron todas estas causas, ¿sí? Entonces, pues para poder realizar este tipo de meditación, es muy importante conocer los puntos que ya voy a mencionar a continuación y que esta meditación se llama precisamente meditación con koanes porque es por medio de estos koanes. ¿Qué es un koan? Un koan es una pregunta sin respuesta, ¿sí? Entonces, podemos hacer un koan de cualquier cosa que nos parezca como una incógnita en nuestra vida, ¿sí? Pero pues aquí en el libro se nos sugieren preguntas como ¿a qué se reduce la unidad? ¿Qué es el vacío? ¿Dónde está el vacío? Eh, ¿Quién soy? También podría ser un koan. Si dos palmas suenan así, entonces ¿cómo suena una sola? ¿Sí? Por ejemplo. Entonces también, ¿dónde está la verdad? ¿O qué es la verdad? ¿Qué es la realidad? Entonces, como son preguntas tan profundas y sin respuestas, entonces lo que se busca es cansar la mente, ¿sí? Que la mente, al verse como confundida, como que no encuentra respuesta, entonces lo que se busca es que la mente se aburra, se canse, se agobie y se permita esa escapada porque nuestra mente es como una botella y por esa parte angosta de esa botella es que va a lograr escaparse esa chispa a esa sexta y séptima dimensión. Entonces, cuando se va a dar esa escapada, eh, comentan que se siente mucho temor, ¿sí? Alguna vez cuando yo era más joven yo sentí en dos ocasiones ese vacío, pero ese mismo temor
no me permitió esta escapada a esa sexta y séptima dimensión. Entonces, cuando se va a dar este escape de la conciencia, se siente mucho miedo, se siente mucho terror, pero ¿quién siente ese miedo? ¿Quién siente ese terror? Por nuestros defectos, ¿sí? Nuestros yoes psicológicos que no quieren, están muy aferrados a lo conocido y no quieren eh, escaparse hacia esos mundos a experimentar algo totalmente nuevo, diferente, maravilloso, ¿sí? Y también porque saben que vamos a ir a conocer mejor cómo actúan ellos, ¿sí? Qué piensan, qué quieren, qué les gusta. Entonces, pues sí, entonces para poder realizar esta meditación hay que poco a poco ir venciendo esos miedos, prepararnos muy bien psicológicamente para poder realizar con éxito esta práctica. Entonces, esta chispa va a ser su escape por medio de un tubo de luz que es nuestra misma médula espinal o nuestra columna vertebral. Entonces, allí una vez que se da esa escapada, nos vamos a unir con nuestro íntimo y pues vamos a poder lograr mucho conocimiento, porque allí pues está el mundo de las causas, que es donde se generó todo, todos los efectos. Entonces, allí se van a poder experimentar todos esos océanos de luz, todo ese mundo de la verdad, la gran realidad, todos esos mundos de la felicidad que imagino que son como unos cielos, ¿sí? Y que se está tan feliz, tan a gusto allá que duele nuevamente retornar, volver aquí a, a este caos en el que pues nos tienen todos nuestros defectos. Entonces, para concluir pues ya con esta primera parte, entonces pues que por medio de esta práctica de con koanes, entonces vamos a poder ir a lograr mejores resultados, resultados más positivos, porque pues vamos a poder, como dije, conocer de una forma más directa cómo funciona realmente el yo. Entonces, cuando estamos estudiando X o Y defecto, ya sea el yo de la prostitución, el yo ladrón, vamos a poder ver como un juicio consciente de una forma más directa una vez que estamos allí en esa sexta dimensión, cómo es que actuó ese yo, todas las cosas que hizo, ¿sí? Como todo el daño, todas las consecuencias que hizo a los demás y a nosotros mismos. Entonces, pues esto va a facilitar muchísimo más el trabajo de la disolución de estos defectos. Entonces, pues para poder realizar esta práctica con koanes hay unos pasos. Entonces, pues el primer paso es encontrar o tener en nuestra casa o tener un lugar, ojalá pues una sala, o si no tenemos una sala de conferencias que sea como con específica para este uso, entonces en nuestra casa tener, si es posible, una habitación destinada para esto, o también de pronto las personas que no tienen, pues entonces, que no tienen el tiempo, entonces pueden en la oficina, bien sean las primeras horas de la mañana o en la noche, en fin, la idea es buscar un lugar tranquilo para poder hacer la práctica, porque una vez que logremos ese lugar tranquilo, ese lugar se va como a magnetizar y ese mismo lugar nos va como a llamar para que hagamos la meditación, ¿sí? Bueno, el segundo paso es hacer la conjuración del Belilín. No sé si de pronto hay alguna persona presente que no conozca el Belilín. Por favor, me ponen una manito arriba o algo si de pronto no tienen conocimiento del Belilín y se los explicamos. Bueno, veo que todos lo conocemos. Entonces, el segundo paso sería la conjuración del Belilín, el círculo mágico. Tercero, la súplica de asistencia al Padre y a la Madre.
Entonces olvidaba mencionar que la conjuración del Belilín y el círculo mágico es muy importante porque como es una meditación tan importante la que se va a hacer, entonces debido a que nosotros tenemos unos principios telepáticos, entonces los pensamientos de personas que estén cercanas o lejanas, porque los pensamientos son energías, entonces si no hacemos bien el círculo mágico y el belilín, entonces estos pensamientos, estas frecuencias de estos pensamientos nos van a afectar y nos van a impedir hacer la práctica. Entonces por eso es tan importante hacer muy bien el círculo mágico y el belilín. O sea, no se puede omitir. Ya el cuarto paso, después de la súplica a la madre, sería una relajación, pero pues esta relajación no tiene que ser muy rápida, perdón, no tiene que ser muy detallada, sino más bien rápida, ¿sí? También podríamos, para relajarnos, podríamos hacer unos derviches, ¿sí? Para poder disponernos y entrar como en esa armonía que necesitamos para esta práctica. Ya después el quinto paso, entonces es hacer un pensamiento evolutivo o positivo. El sexto paso es el pensamiento involutivo o negativo. Ya el séptimo sería una síntesis del pensamiento. Entonces, en este voy a dar unos ejemplos. Un pensamiento evolutivo es cuando estamos empezando a hacer algo, bien sea, por ejemplo, como a imaginarnos que vamos a construir una casa, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo primero? Cuadrar el terreno, ¿cierto? Que la tierra sea óptima, que no tenga humedad, que esté nivelada, empezar a ponerle todas esas piedritas para echar las capas de cemento, empezar a hacer las bases, a irnos imaginando cómo haríamos nuestra casa, ¿sí? Si la queremos de una planta, de dos plantas, cuántos baños, qué materiales, los acabados, irnos imaginando cómo la vamos construyendo poco a poco y cómo va quedando de bonita y una vez ya terminada, ya después de estar allí viviendo, cómo pasan los años, cómo le va llegando a la casa la entropía, cómo se va deteriorando. Bueno, ahí ya cuando llega la entropía y se va deteriorando, ahí ya viene ese el pensamiento involutivo. También este pensamiento positivo lo podríamos hacer imaginándonos un sembrado, ¿sí? De cualquier cosa. Entonces, si de pronto quisimos, no sé, una cosecha de maíz o de arveja, entonces imaginarnos, o de flores, que es como lo que más todos conocemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué haríamos primero? Entonces, preparar el terreno sería deshiervarlo, quitarle toda la maleza, em, picar la tierra, humedecerla, ¿cierto? Preparar el terreno para poder implantar las semillitas. Entonces, metemos la semillita, la tapamos, esperamos, vemos con el paso de los días, llueve, se humedece la tierra, vamos, revisamos, miramos cómo empiezan a salir los primeros retoños, las primeras maticas empiezan a asomar, con el paso de los días se van haciendo más grandecitas, ya después está más fortalecida, más grande, ya empiezan a aparecer sus botoncitos para echar la flor, ya después a la semana siguiente vamos, revisamos, vemos cómo ya la flor está ya a punto de abrir. Con el paso de los días, la flor abre, está en todo su esplendor, ¿sí? Entonces,
todo eso sería un pensamiento positivo. También cuando la mujer está embarazada, va a dar a luz, como todos los preparativos para cuando ese bebé nazca, cuando nace el bebé, cuando va creciendo, cuando ya va alcanzando su madurez. Todo eso sería un pensamiento evolutivo. Y así pues podríamos dar muchos ejemplos, ¿cierto? Entonces ya el pensamiento involutivo ya es cuando ese bebé alcanza su madurez, ya se va haciendo abuelo, ya va llegando a la decrepitud, finalmente la muerte. Lo mismo con la casa, entonces nos imaginamos cómo la casa, los materiales se van volviendo viejos, todas las paredes se van descascarando, el techo se va cayendo, se va volviendo todo viejo. Lo mismo con, por ejemplo, fue que dije, con lo de la casa, con lo de el sembrado, como las florecitas ya después de que alcanzan su máximo esplendor, entonces ya empiezan a volverse como tristes, se empieza como a agachar, empieza como a secarse la planta, empiezan a caérsele en sus pétalos, a ponerse amarilla, reseca y, y ya finalmente pues muere. Entonces ese sería el pensamiento involutivo o negativo. Entonces ya después de que vamos haciendo el pensamiento evolutivo y después el involutivo, entonces en el séptimo paso viene la síntesis. Y entonces en esa síntesis la mente se aquieta, la mente se serena, ¿sí? Y esta quietud, esta mente quieta no dura mucho. Entonces ahí es cuando debemos aprovechar el momento para aplicar el koan, ¿sí? Que es la frase que no tiene respuesta. Entonces ahí en ese momento lo que se busca es bloquear la mente para que se dé la escapada. Entonces ya nuestra conciencia, nuestra chispa se escapa, ¿sí? Ahí es cuando ya logramos tener esa experiencia en esos océanos de luz. Entonces, la idea es poder que nos animemos a hacer esta práctica para poder vivenciar de una forma más directa, poder experimentar estas otras realidades, ¿sí? Ese mundo de la sexta y séptima dimensión. Pues la idea es lograr una disciplina, insistir, practicar hasta lograr estos resultados, porque una vez que lo logremos, entonces ya se tiene que sostener y ya se vuelve un hábito, ¿sí? Entonces, pues comenta, comenta don Guillermo que una vez que lo logremos, entonces allá arriba se aparece un coro de maestros en el que ya si nosotros logramos con éxito esta práctica, entonces prestamos esperanzas para volvernos maestros. Eh, estos pasos que leí los recomienda el maestro Samael, pero cuando una persona ya es muy práctica, entonces comentan que el maestro Raúl solamente se relajaba o con mucha muerte, después de relajarse ya entraba directamente a la sexta y séptima dimensión. Entonces, pues la idea es volvernos más prácticos, poder vencer todos esos yoes de escepticismo que tenemos al principio, que creemos que esto es puro cuento, que es fábula. También los miedos y la pereza pues no nos dejan hacer. Entonces poder vencer todos esos obstáculos que nos oponen resistencia, ¿sí? Para hacer la práctica, saber osar, ser persistentes y poder lograr
poder lograr experimentar esto tan bonito. Entonces, nada, esta es como la conferencia. Muchas gracias. Ay, yo hablando aquí solo. Listo, Gloria. Muy bien. Yo sí decía para dónde se fue. No, estoy en el celular y estoy también en el computador y creí que estaba abierto. Bueno, este tema es un tema muy importante porque hay que aprender a meditar. Pero es bueno que tengamos claro qué es meditar. Y la meditación es un estado, porque uno tiende a pensar que meditar es ir a un lugar. Meditar es un estado de conciencia, es un estado donde el ser vibra en una frecuencia muy, pero muy elevada. Entonces, cuando la persona se ha despertado en un alto nivel, aquí en el físico vibra con la frecuencia de la sexta y de la séptima dimensión. Es un ser que ya logró ese estado. Ese estado es el Akash, la vibración del Akash en la psique de la persona. Es un estado pleno de felicidad continua. Ese es el lugar o el ambiente de Dios, el ambiente de la felicidad y el amor. Y lo experimenta porque está adentro. Nuestra mente tiende a pensar que vamos a algún lugar aquí en el físico, que nos desplazamos a algún lugar en el físico, pero resulta que meditar es estar en contacto con todo a nivel profundo. O sea que cuando una persona está meditando, está unida con todo el universo, con las plantas, con el aire, con el sol, con los planetas, con todo está unido, vibrando al mismo tiempo con todo. Entonces, esa energía, esa vibración que experimenta un ser, no es otra cosa que el estado de la energía creadora sexual vibrando en su más elevado nivel de potencia y pureza. Esa es la meditación. Ese es el ambiente de la meditación. Ese es el ambiente de la casa de Dios. Entonces, nosotros no, en este momento no podemos percibir eso ni sentir eso porque nuestra pesadez es producida, toda la pesadez es producida por los yoes. Entonces, meditar o sentir la felicidad no es sentir alegría, ni sentir nada de lo que imaginemos. La vibración que se siente allá es algo que no se puede describir. Entonces, hay que experimentar esto porque así sea una vez, porque ese es el lugar donde vamos, diga, el estado o el ambiente donde vamos a llegar si nos autorrealizamos. Vamos a vivir en ese estado. Entonces, aquí enseñan esta práctica, que es la más sencilla para meditar. Pero realmente una persona cuando tiene un alto nivel de muerte, de concentración, puede subir la vibración. Y si sube la vibración a ese nivel, entra en meditación, ¿sí? Como hacía el maestro Robolo. Pero bueno, dejan esta práctica para principiantes, para personas que pues, están todavía muy cargadas de peso, de yoes. Y esta práctica le permite
dejar los yoes quietos y poderse escapar así sea por unos segundos y experimentar eso llamado el samadhi, o el éxtasis de estar con Dios. En segunda montaña, una persona que practica suprasexo durante la práctica del suprasexo puede quedar en meditación. ¿Por qué es eso? Buscar la felicidad. Entonces, pues es necesario que las personas, todos, experimentemos, bueno, los que no han experimentado esto es necesario que lo sientan, porque la motivación, el incentivo de seguir trabajando duro en la obra es precisamente lograr cada vez más estar en ese ambiente, en el ambiente de la felicidad. Pues muy sencilla. Eh, Vamos a ver que la persona todo el día anda con, vamos a imaginar que es una botella grande llena de moscas, todas por todo lado alborotadas. Esa es la psique de una persona del común. Para poder escaparse de ese ambiente y ir a la sexta dimensión necesita dejar esas moscas paralizadas, quietas, y poderse escapar la chispa, que la chispa está, como todas las moscas están activas. Entonces utiliza una, imagina, ¿no? Un estado evolutivo y un estado involutivo. ¿Por qué? Porque la mente es dual. Entonces cuando le muestran al polo, a un polo positivo, su contraparte se paraliza. Entonces el pensamiento evolutivo e involutivo muestra los dos polos. Entonces se queda quieta la mente por unos segundos, ¿no? Entonces se hace lo del rosal, bueno, un pensamiento evolutivo e involutivo. Una vez se quedan quietas las moscas, se manda el koan. El koan es un anzuelo, es como un cable que une la conciencia directamente con la sexta o séptima dimensión. Y el deseo, el anhelo de recibir la respuesta es lo que lo sube, porque esa respuesta solo se puede encontrar allí. Entonces la persona queda en ese ambiente de meditación. Allá, pues el ser le da lo que le tenga que dar, le muestra lo que le tenga que mostrar y viene con el impulso de haber experimentado por unos minutos, unos segundos, lo que es un estado de felicidad real y verdadera. No podemos comparar esa felicidad con ningún tipo de sentimientos que hayamos o que estemos teniendo en este momento. Es algo muy distinto, muy elevado. Esa es la meditación. Entonces, el proceso de la respuesta es intuitiva, totalmente intuitiva. Esto no es cuestión de razonamiento. El koan, la mente no puede responder nada de eso, porque la mente lógicamente razonativa utiliza la lógica dualista, no puede ver más allá de eso, entonces necesita el, el koan y de esa manera pues puede experimentar pues, lo que está buscando, ¿no? Bueno, yo
creo que con eso complementamos este tema. Si alguien tiene alguna inquietud. ¿Alguna pregunta? Bueno, Gloria. Gracias, Luis, pero ¿cómo, cómo saber si yo quiero ir? O sea, ahí habla de ir a la sexta y séptima dimensión. ¿Cómo sé cuándo voy a la sexta y cómo sé cuándo voy a la séptima? O sea, ¿cómo? O sea, yo sé que eso uno se lo gana con el trabajo, ¿cierto? Pero como tengo entendido que la sexta es cuando uno necesita ir a profundizar un yo para saber las causas que lo generó, y la séptima es algo más elevado. Entonces, me imagino que para ir a la séptima son más méritos, o eso lo cuadra el padre. O sea, ¿cómo hago para saber? O sea, quiero ir a la sexta, solamente a la sexta, o quiero experimentar la séptima. O sea, ¿solamente el ser es el que decide eso? ¿O el trabajo? ¿O cómo sería? No, pues uno se lo propone y el ser decide si lo deja uno en una dimensión o en la otra, ¿no? El proceso de la cesta inferior, que es donde van todos los budistas, todas estas personas que contemplan esa cesta inferior, es el mundo de los nirvanos. Y la cesta superior, que ya es el mundo de Budi, es la dimensión del amor, ¿no? Y la séptima dimensión es la dimensión de la sabiduría, como lo vemos en las conferencias, ¿no? Entonces, la persona se propone ir a una u otra, pero realmente el ser es el que le da a uno lo que uno necesita, porque él es el que sabe. Él sabe qué necesita la persona y de acuerdo a eso, pues le muestra o le da, ¿sí? Entonces, lo importante es hacer la práctica, porque igual va a experimentar el Akash, porque el Akash está en las dos dimensiones, ¿no? Ahora hay niveles de felicidad, hay unos niveles superficiales y hay unos niveles profundos. Todo depende del nivel que haya alcanzado la persona en su trabajo. Lo importante es comprender que con la muerte se sube la vibración. Entre más yo desmate la persona, entre más viva la persona en recuerdo de sí, aumenta la vibración psicológica. Cada vez más. Entonces, lógicamente que si está vibrando en un nivel determinado, ya de ahí pasar a la vibración de la sexta o séptima dimensión no es tan difícil. Por eso lo puede hacer con solo muerte, pero al principio pues la persona está muy lejos. Entonces debe trabajar la muerte obligado, así está empezando, y aplicar la práctica de la meditación, ¿sí? De esa manera puede llegar a ese punto. Recordemos que es la vibración de la energía creadora sexual. Esa vibración es el Akash, pero esa energía tiene que estar extremadamente limpia y lógicamente que la persona, pues, como está transmutando, pues lo lógico que tiene mucha carga electromagnética y eso le permite, pues, entrar en contacto con esas dimensiones, ¿no? Estoy avanzando, estoy hablando de alguien que ya está un poco avanzado, ¿no? Alguien que ya tiene cierto nivel. Al principio, pues, está esta práctica, ¿no? Que es la fundamental y que, bueno, con ella es que hay que experimentar para poder sentir realmente qué es eso. Bueno, listo. Joana. Bueno, gracias.
Bueno, Gracias, Luis. Quería preguntarte dos cositas. Ahorita cuando estabas comentando, o sea, no me interesa qué hacen los nirvanos, porque sabemos que no vamos, esa no es la meta. Solamente estabas comentando el nirvano, si solamente llega hasta la sexta inferior, él en algún momento tiene la posibilidad de estar en la séptima, o es solamente lo que estás comentando, es como ahí es la vibración de los nirvanos solamente en la sexta inferior. Esa es la primera, y la segunda es, hay otra, además de la muerte psicológica, o sea, cuando decías que uno paralizaba la mente con ese pensamiento evolutivo y un pensamiento involutivo al mismo tiempo, comentaste que uno paralizaba la mente en ese momento. Obviamente, comprendo que es más importante la muerte psicológica. Sin embargo, ¿hay otra manera de paralizar la mente? Además de estar matando yoes buenos y yoes malos. Bueno, sí, eso quería preguntarte. bueno, el proceso de los nirvanos, ellos ya no trabajan con tres factores, ellos ya se quedan ahí, ellos ya se quedan en un estado contemplativo. Ellos, lógico que para poder regresar otra vez al conocimiento les toca pues pagar el karma de la traición, pero no, ellos ya no siguen en eso. Más sin embargo, ellos tienen contacto con los dioses, porque ellos lógicamente están despiertos. Que mediten es que ellos ya están en meditación, porque es que en la cesta ya se está en meditación. Ahora, subir a la cesta superior, ese es el mundo de Budi, pero ellos traicionaron a Budi. O sea, ellos no quisieron el alma divina, la despreciaron. Y el alma divina pertenece a la cesta superior. Entonces ellos se quedan en ese estado de semi-felicidad, porque es un estado también elevado, pero hasta ahí llegan, ¿no? Hasta el mundo eléctrico, porque el mundo magnético ya es Budi. Y ellos lo que se dedican es pues a vivir en la sociedad como nosotros, pero en una sociedad lógicamente eh, limpia, ¿no? Una sociedad muy elevada, muy avanzada, pero sigue siendo sociedad. Y se dedican a comercio, a estudiar cosas, a vivir como vive una persona en una sociedad, ¿sí? Porque ellos pertenecen ya a federaciones y tienen grupos de planetas donde pueden intercambiar comercio, cosas. Bueno, a eso se dedican. Y, y en el caso de formas para llegar a meditar, pues están otras, ¿no? Está el gate, que es otra práctica de meditación. También está, bueno, eso hay varias, pero para quietar la mente, no, la mente es dualista. La mente razonativa que uno desarrolla aquí en la colegio, en la universidad, es una mente que se basa en el movimiento del dualismo, positivo-negativo, ¿no? Entonces la persona vive en función a eso. Siempre las decisiones las toma basado en eso. Y las formas de pensar las toma basados en eso, en el dualismo. No en la síntesis. En cambio, una persona que tiene conciencia, su mente, su psiquis está basado en la síntesis. Entonces, es una gran diferencia que hay entre esos dos aspectos o dos tipos de psicología. ¿Sí? Entonces, sí, hay que obligatoriamente detener la mente, o sea, con muerte, a través de muerte de los dos extremos, o a través del paralizar los dos extremos con el koan. Perdón, con el pensamiento evolutivo-involutivo. De esa manera se paraliza. Y con la muerte
se elimina el yo y también se queda quieta la psiquis. Así sea por unos segundos, ¿no? Pero esas son las dos formas que hay. No hay más. Ya pues hay otros conceptos sobre paralizar o detenerle el funcionamiento de la mente a través de la droga, pero realmente se queda quieta la psiquis, pero la persona queda en las infradimensiones, no queda en las supradimensiones. Entonces la persona con la droga puede tener ciertos estados psicológicos de dolor y esa persona cree que entra en estado de elevado, pero realmente lo que hace es entrar al círculo de Venus, ¿no? Experimentar ese sentimiento aparente de paz, pero no, es una presión psicológica producto de las vibraciones de la droga. Bueno, eso. Gracias, Luis. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Carla. Sí, Luis, quería preguntarte acerca de los nirvanos, si ellos pueden, digamos, vivir, qué sé yo, digamos 150 años por la condición de nirvanos que tienen, y pues para que la sociedad, por ejemplo, no se dé cuenta de eso, porque sé que nos ocultan todo, esa personalidad pasa una generación, esa personalidad pues sigue viva con un cuerpo que digamos que no se deteriora tanto, y viene otra generación y ellos pues solamente toman, digamos, otro nombre, como otra personalidad, pero sigue siendo una misma persona. ¿Los nirvanos pueden hacer eso? Sí, ellos están despiertos y ellos pueden tomar decisiones. Entonces ellos pueden decidir, tienen ciertas libertades, ¿no? Algunos pueden decidir cuándo nacen, cuándo mueren. Pueden decidir cómo mueren y quedan despiertos en el astral, pues ellos saben todo, ¿no? Entonces deciden cuándo nacer. Y también, pues como están despiertos, tienen contacto con la ley, ¿no? Entonces ahí harán ciertos pactos con la ley para que les permitan cierta libertad. Y ellos tienen tecnología que alargan la vida. Hay razas que alargan la vida por ahí, pues no sé todas, ¿no? 200, pues depende el nivel tecnológico. Hay razas que tienen hasta 800 años 500 años de vida. Y tienen lógicamente una inteligencia muy, muy elevada, ¿no? Y bueno, viven así. Ellos no, pues lógico que no tienen problemas de ningún tipo, no tienen guerras, no tienen problemas económicos, no tienen problemas de pareja, pues ellos practican el sexo normal. Y se mueven en toda la galaxia, ¿no? Toda la galaxia, que es bastante grande. Y que vengan acá, eso, como esto está dirigido por dioses, entonces eso depende de los dioses si permiten o no permiten ciertas interacciones, ¿no? De estos elementos con la sociedad. Sí, eso. Entonces, pues estos nirvanos pues no son nada especial, aunque sí en comparación a una persona de la Tierra son muy elevados, pero en comparación a un dios no son mayor cosa. Entonces aquí hay que buscar es eso. Entiendo, gracias, Luis. Bueno, Verónica. Acá en Chile se hablaba de una isla que supuestamente estaría en otra dimensión, que está en las costas, frente a las costas del sur de Chile. Esa isla se llama Frenchy o algo así, y que supuestamente salían personajes de esa isla
muy elevados, con mucha tecnología, se comunicaban con gente. Bueno, en ese tiempo, estamos hablando de los años 80 que empezaron a aparecer estos personajes, hablaban de que eran extraterrestres. Yo me imagino que serían nirvanos, porque hablaban de que sanaban a las personas con tecnología muy avanzada. Obviamente no sanaban a todo el mundo, no se dejaban ver por todo el mundo, y es una isla que aparece y desaparece en determinadas ocasiones, así que yo me imagino que corresponde a, a los nirvanos. Esas islas, en definitiva, estaría en la cuarta dimensión. Y la otra pregunta, o sea, la otra observación que tiene que ver con estos canalizadores que son tan famosos en las redes sociales, sobre todo hay un montón en México, y yo me imagino que es así porque como ahí en México también hay una fuercita, la fuerza por ley de dualidad se establecerá para los dos lados, me imagino. Y hablan de que para poder acceder a dimensiones superiores hay que eliminar el ego, pero nunca dicen cómo se elimina el ego. Que las personas que avanzan o trascienden a dimensiones superiores son personas que tienen necesariamente, porque habla mucho sobre la quinta dimensión, que tienen que trascender el ego, pero en ninguna parte dice que la muerte psicológica mata el ego. Entonces, es como eso lo característico de los nirvanos, que hablan o orientan como al trabajo de los tres factores, pero no dicen cómo. Bueno, mira, eso, sí, es que eso se ocultó todo eso de la cuarta dimensión, porque eso habían islas, había partes de la naturaleza que estaban vibrando hace más que todo en los años 70, ¿no? Y eso se ocultó porque la vibración de la atmósfera psicológica cambió. Entonces se volvió muy pesado todo y todo esto se ocultó. Y no sé esas razas, esos elementos, si eran nirvanos o no. Asumo que lo más probable es que sí, ¿no? Y venían a cumplir alguna función específica porque ellos vienen con funciones ya bien claras. Pero como les digo, ellos hablan de la muerte, pero no enseñan la muerte, igual que un grupo místico, pseudoesotérico, ¿no? Entonces, una cosa es tener clara la muerte y otra cosa es hablar de la muerte, pero no enseñar la metodología ni nada. Porque una cosa es hablar de la autoobservación y otra cosa es saber cómo autoobservarse. Una cosa es comprender un yo y otra cosa es hablar de comprender un yo. Entonces, estos elementos, pues como no están trabajando ya la muerte, hasta ahora terminaron la primera montaña y quedaron ahí, pues no pueden enseñar nada de eso. Sí. Bueno, eso. Luis, cuando dices no pueden enseñar nada de eso, ¿es porque ellos detuvieron el trabajo o, o porque hay algo que les impide entregar esa información? Porque ellos trabajaron con los tres factores. Sí, pero como ya no trabajan, se les olvida. Queda como un místico. Tú ves que los gnósticos hablan de muerte por todo lado, pero no trabajan la muerte. Ya ni siquiera se acuerdan o nunca aprendieron cómo hacerlo. Ahora, el nirvano mezcló el conocimiento, o sea que ellos, la forma y el enfoque que tienen es muy superficial. ¿Sí? Entonces Sí, hay que... me llamaba eso la atención. Eh, Estoy dictando clases por Google Meet. Bueno, te comenté que yo tenía una pareja que se me fue, se espantó, y comparto unos alumnos con Luis.
Entonces, compartimos, digamos, en nuestras páginas compartimos información, tratando de generar una fuerza aquí en Chile. Y me llamó la atención que, bueno, dos alumnas que son de la Gnosis, o estuvieron en la Gnosis, eh, no tienen como base ni fundamento. Hay una niña que lleva años en la Gnosis y no sabía cómo lograr autoobservarse, porque tiene 5 hijos chiquititos, y no sabía cómo lograr esa autoobservación. Entonces, de hecho, como tiene uno de los niños, tiene 12 años el mayor, la contacté con Javier para que pudiera seguir las conferencias de lo que imparte la hija de Javier de adolescente, y con la hija más pequeña las prácticas de muerte para los más chiquititos. Y también le comenté que viene este encuentro en México, porque ellos para Semana Santa van a encuentros gnósticos. Entonces, ahí yo logré entender lo que usted decía con respecto a la gnosis, y cómo también nosotros, si no aplicamos, eh, aplicamos o no practicamos, como en definitiva nosotros vamos perdiendo esa fuercita. Sí, estos grupos, pues sí, hay la oportunidad de enseñarle la muerte, que es lo más importante, pues hay que hacerlo, ¿no? Y algunos pueden salir, otros no, pero bueno, nuestro deber es enseñarle, ¿no? Entonces, bueno, aquí han llegado hartos que quieren verdaderamente, tienen sinceridad y anhelos verdaderos, entonces, pues se quedan y asimilan muy bien todo lo que es el trabajo de la muerte, que es lo principal, ¿no? Entonces, sí, la ventaja es que aquí pues hay niños, que niños con niños se entienden mucho mejor, y, y adolescentes también. Entonces, pues bueno, esa es la labor, ¿no? Bueno, compañeros, ¿alguien más tiene alguna inquietud? ¿Una pregunta? Sí, Luis, preguntarte justamente con respecto a eso, los niños, un niño que aprende una práctica de estas de Koane, me imagino yo que le es más fácil salir a esas dimensiones que una persona ya con más años, ¿cierto? Eh, Sobre todo si son niños pequeños, ellos tienen esa comprensión de que pueden, digamos, llegar a esas dimensiones superiores. Pues es que los niños tienen el yo niño. Entonces el niño es muy juguetón, todo es diversión, ¿no? Tendría que ser un poquito serio, pero si se lo propone, lógico que sí es un poquito más fácil que un adulto. Pensando justamente en la cantidad de niños que se ven, ¿cierto?, eh, en, acompañando a sus padres en los encuentros. Eh, sí, sí, para esos niños que reciben el conocimiento desde pequeño, les es más fácil comprobar una práctica, a eso me refería. Gracias, Luis. Eso es relativo. Yo he conocido niños que han nacido en el conocimiento y ahorita uno los ve por ahí en la universidad metiendo en marihuana y bueno, esto no, uno no puede crear falsas expectativas porque las cosas no son como uno piensa. Hay niños que no quieren trabajar, están ahí y uno pensaría que sería más fácil, pero no les interesa. Entonces esto es muy relativo, ¿no? Así es. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud?
Bueno, compañeros, entonces nos vamos. Gracias, Gloria, y gracias a los compañeros. Bueno, Gracias a todos. chao, Gloria. Chao, Viridiana, Liliana, Angélica, Carla. Gracias. Gracias. Gloria. Feliz día. Melanie, Emiliano. Cuídense todos, ¿listo? Nos hablamos. Chao.